Libros de difusión gratuita les da la bienvenida en un nuevo audiolibro completamente gratis, disponible en videos cortos. Libros de difusión gratuita presenta a Khalil Gibran en El Jardín del Profeta. Video 5. El tiempo. Y un día, mientras se partían sentados a las largas sombras de los blancos chopos, uno de los discípulos le dijo: «Maestro, me inspira temor el tiempo, pasa sobre nosotros y nos roba la juventud, ¿y qué nos da a cambio?». El maestro contestó: «Toma un puñado de buena tierra, ¿encuentras en ella una semilla, o acaso un gusano? Si tu mano fuera lo suficientemente espaciosa y paciente, la semilla podría convertirse en bosque, y el gusano, en una bandada de ángeles. Y no olvides que los años que transforman las semillas en bosques, y los gusanos en ángeles, pertenecen a este ahora. Todos los años son de este mismo ahora. ¿Y qué son las estaciones de los años, salvo vuestros pensamientos, en cambios constantes? La primavera es un despertar en vuestro pecho, y el verano solo es el reconocimiento de vuestra fecundidad. ¿No es el otoño lo antiguo que hay en vosotros, cantando una canción de cuna, a lo que aún es niño en vuestro ser? ¿Y qué es el invierno?, os pregunto, sino un sueño pletórico de los sueños de las demás estaciones». Y luego, Manús, el discípulo inquisitivo, miró en torno de sí, y vio plantas en flor enredándose en el sicomoro, y dijo: «Mira los parásitos, maestro, ¿qué nos dices de ellos? Son ladrones de ojos siniestros, que roban la luz a los laboriosos hijos del sol, y que medran con la savia, que corre por sus ramas y sus hojas». Y el maestro le contestó: «Amigo mío, todos somos parásitos, nosotros, los que trabajamos para que el suelo fértil se convierta en vida pulsante, no somos mejores que los que reciben la vida directamente del suelo abonado, sin saber que la reciben del suelo». Dirá una madre a su hijo: «Te devuelvo al bosque, que es tu madre mayor, pues gastas mi corazón y mi mano». O rechazará el cantor su propia canción, diciendo: «Vuelve ahora a la cueva de los ecos de donde viniste, porque tu voz consume mi aliento». Y dirá el pastor a sus ovejas: «No tengo pastos a donde llevaros a pacer, por lo tanto, que os degüellen, y que seáis un sacrificio para esta causa». No, amigo mío, todas estas cosas tienen una respuesta obvia, y como vuestros sueños se colman cuando estáis dormidos, vivimos unos de otros, según la ley antigua e intemporal. Vivamos así, con amorosa bondad, nos buscamos unos a otros en nuestra sociedad, y caminamos por los caminos, cuando no disponemos de un hogar a cuya vera sentarnos. Amigos míos, hermanos míos, el camino más anchuroso es vuestro prójimo. Estas palabras que viven del árbol, succionan la leche de la tierra en la dulce calma de la noche, y la tierra, en su tranquilo sueño, succiona los pechos del sol. Y el sol, como vosotros, como yo, como todo ser y toda cosa, se sienta con igual honor en el banquete del príncipe, cuya puerta siempre permanece abierta,
y cuya mesa siempre está dispuesta. Magnus, amigo mío, todo lo que es, vive siempre de todo lo que es y todo lo que existe, vive confiado sin playas limitantes de la magnanimidad del Altísimo. En una mañana, cuando el cielo aún estaba pálido a la luz de la aurora, caminaron juntos por el jardín y miraron hacia el oriente, permaneciendo silenciosos ante la salida del sol. Al cabo de un tiempo, Al-Mustafa señaló con el dedo, y dijo, la imagen del sol matinal en una gota de rocío. No es menos que el sol, el reflejo de la vida en vuestra alma, no es menos que la vida. La gota de rocío refleja la luz porque es una con la luz, y vosotros, reflejáis la vida porque vosotros y la vida, sois una misma cosa. Cuando la oscuridad os envuelva, decid, esta oscuridad es una aurora que todavía no nace, y aunque la acción de la noche pese sobre mí, la aurora volverá a nacer en mí, así como nace en las montañas, la gota de rocío, que redondea su esfera en la penumbra del lirio, no es diferente a vosotros, que redondeáis vuestra alma en el corazón de Dios. ¿Acaso diría la gota de rocío? Solo una vez cada 1000 años soy una gota de rocío. Hablad vosotros, y responded, ¿no sabes que la luz de todos los años está brillando en tu esfera? La soledad. Una noche, una gran tormenta visitó aquel sitio, y el Mustafa y sus discípulos, los 9, entraron en la casa sentándose ante la chimenea encendida. Estaban tranquilos y silenciosos. Luego, uno de sus discípulos dijo, Maestro, estoy solo, los cascos de las horas golpean pesadamente en mi pecho. Al-Mustafa se puso en pie en medio de ellos, y dijo con una voz, que era como el sonido del viento fuerte, exclamando, solo, y que con ello, solos habéis venido al mundo, y solos pasaréis a formar parte de la niebla. Por lo tanto, bebed vuestra copa a solas, y en silencio. Los días del otoño han dado a otros labios otras copas, y las han llenado de vino amargo y dulce, así como han llenado vuestra copa, bebed vuestra copa a solas, aunque os sepa a vuestra propia sangre y a vuestras propias lágrimas. Alabad a la vida, porque sin la sed, vuestro corazón no es sino la playa desolada, sin cantos y sin mareas. Bebed vuestra copa a solas, y bebedla con exclamaciones de alegría. Alzadla muy por encima de vuestra cabeza, y bebed de un solo trago, a la salud de quienes beben a solas. Una vez busqué la compañía de los hombres, y me senté con ellos a sus mesas de banquete, y bebí mucho con ellos, pero su vino no se me subió a la cabeza, ni fluyó hasta mi pecho, solo bajó hasta mis pies. Mi sabiduría se quedó seca y mi corazón permaneció encerrado y sellado. Solamente mis pies los acompañaron en medio de su niebla, y no volví a buscar la compañía de los hombres, ni a beber vino con ellos sentado a sus mesas. Por tanto, yo os digo que, aunque los cascos de las horas golpeen pesadamente en vuestro pecho, que con ello, bien está que bebáis vuestra copa de tristeza a solas, y vuestra copa de alegría, también, la beberéis a solas. Continúa en video 6. Suscribe. Muchas gracias.